¿cuál es la diferencia entre lo que es una cefalea y una migraña? Sí, claro. Cefalea es el nombre médico, el nombre genérico, desde el idioma médico, para describir un dolor de cabeza. Simplemente eso, lo que llamamos habitualmente se me parte la cabeza, me duele la cabeza, nosotros médicamente le llamamos cefalea. Dentro de las cefaleas hay un montón, miles de causas, como 300, 400 causas de dolores de cabeza, es decir, de cefaleas. Dentro de esas cefaleas nosotros las podemos dividir en primarias y secundarias. Primarias cuando no hay una causa aparente, secundarias como secundaria a una sinusitis o a un tumor o lo que sea. Y dentro de esas primarias, la más común y la que más consulta a la gente, porque se asusta, es la migraña, porque es una cefalea, un dolor de cabeza muy, muy intenso. Así que en definitiva, cefalea es el nombre genérico, el nombre médico, sí. Y dolor de cabeza es el nombre coloquial que utiliza la gente. Bien, y dentro de las migrañas están las que tienen aura y las sin aura. Bueno, claro, sí. Sí, dígame, perdón. Quería saber, primero, por qué se generan las migrañas y cuál es la diferencia, por qué algunas personas ven el aura y otros no. Perfecto, bueno, ya ahí metiéndonos en el campo de la migraña, que es un tipo de dolor de cabeza muy complejo, que se ha estudiado mucho y que hoy por hoy se sabe mucho y existen muchos tratamientos. La migraña, por definición, es un tipo de dolor de cabeza, es decir, una cefalea, que suele durar de 4 a 72 horas habitualmente, que suele ser muy, muy intenso, de moderado a muy intenso, en general es muy intenso, que complica la calidad de vida, tanto en la crisis, en el momento que te ocurre, o cuando los dolores son muy seguidos, complica la calidad de vida. Sí. Entonces, esa migraña tiene ese dolor de cabeza, suele doler en la mitad de la cabeza, de forma pulsátil, como si latiera el corazón, con náuseas, con vómitos, con molestia de la luz, de los ruidos, de los olores. Es decir, es todo un cortejo sintomático aparte de un intenso dolor de cabeza. Dentro de esta definición existen migrañas que pueden ser, así como las describo, que se llaman migrañas sin aura, y existen migrañas con aura. Aura, por definición, lo que quiere decir es que es un síntoma neurológico, que puede ser visual, que puede ser sensitivo en una parte del cuerpo, que puede ser un trastorno del lenguaje. O sea, uno está teniendo un trastorno neurológico que se denomina aura y que por lo general no dura más de una hora. Lo habitual es que dure 15 a 20 minutos. Entonces se le denomina migraña con aura, y lo más habitual en el 90% de los casos son síntomas visuales, en la cual el paciente ve brillitos, ve la mitad del campo visual, ve como rayos, sí, generalmente plateados. Como una ceguera, ¿no? Exacto, eso dura como 15-20 minutos, luego, así como apareció, va desapareciendo lentamente y después aparece el cuadro de dolor muy intenso. Por supuesto, esto hay que diferenciarlo de otros cuadros neurológicos, como problemas vasculares, como problemas de epilepsia. Hay una cantidad de cosas que no tiene que ver un médico, y si es posible un médico especialista en dolor de cabeza. Esto que vos me preguntás, como para hablar un poquito de números, que es interesante, el 15% de los migrañosos, 20% de los migrañosos suele tener aura en algún momento de su vida. O sea, de todos los migrañosos, un 15, 20% suelen tener aura. Y además te cuento, ya que me preguntas de las migrañas, que la migraña en la población mundial aparece aproximadamente en un 15%, un 12-15% de la población mundial tiene migraña. Es mucho más frecuente, aproximadamente 3-1 en la mujer que en el hombre, es decir, la mujer tiene un 15-17% contra el hombre, que es un 7%, 7-8%, y un 2.5% se transforma a lo largo de la vida en lo que se denomina migraña crónica, que es una entidad bastante compleja porque deteriora mucho el bienestar de una persona. La persona por definición, vive más de 15 a 20 días por mes con dolor de cabeza, y de esos 15, 20 días, por lo menos 5 son tremendamente violentos que lo tira a la cama. ¿Y esto porque tiene que ver algo la genética, la alimentación, el ritmo de vida para que se generen este tipo de migrañas? Sí, entre el 50 y el 70% tienen origen genético.
Un resto de la gente, un porcentaje inferior, no es de origen genético y no hay una causa aparente, pero casi todos tienen origen genético si uno se pone a preguntar bien. Y además es muy importante el factor ambiental, el factor personal, psicológico, sobre todo en la mujer, por eso es más frecuente en la mujer, el factor hormonal. Es decir, que hay una cantidad de disparadores, de generadores que pueden incidir en esa información genética hereditaria que predispone a un proceso inflamatorio del cerebro que va a terminar siendo la migraña. Y doctor, ¿las personas que padecen migraña pueden tener un mayor riesgo, por ejemplo, de tener un accidente cerebrovascular o no tiene nada que ver? No, absolutamente no. Ahora, hay que evaluar muy bien el contexto de esa persona. Sí. Porque primero que la migraña con aura sí. puede ser un factor de riesgo para un accidente cerebrovascular. ¿Pero en qué contexto? En el contexto de una persona que tenga otros factores de riesgo. Pongámosle, te voy a dar un ejemplo, una mujer que es gordita, que fuma, que tiene colesterol, que toma anticonceptivos, que tiene migraña con aura, que tiene otros factores como sedentarismo, como un gran estrés. Bueno, en esa mujer una migraña con aura, y si es una migraña con aura frecuente, lo voy a tomar como factor de riesgo vascular, al igual que una diabetes, al igual que la hipertensión, al igual que el colesterol. Pero una migraña común, una migraña básica, como lo hablamos, absolutamente tiene nada que ver con una ACV. Bien. ¿Y qué tipo de tratamientos puede tener una persona para tratar de mejorar la calidad de vida o hacer que estos episodios sean menos recurrentes? En primera instancia, es muy importante aclararle a la gente que hay mucho conocimiento actual y muchos tratamientos que se pueden hacer para mejorar la migraña. Por eso hay que insistir que concurran al médico neurólogo, que concurran, si es posible, a centros donde haya especialistas en cefalea, y en el país hay un montón. Somos como por lo menos 50 neurólogos que nos especializamos en cefaleas, en dolor de cabeza. Y los tratamientos que tenemos para ofrecer, primero es un tratamiento sobre no farmacológico, sobre la calidad de vida, sobre los hábitos. Es muy importante saber que hay determinadas cosas que disparan la migraña en lo cotidiano, como por ejemplo la dieta. Hay alimentos en la dieta que pueden generar migraña, como el exceso o el alto consumo de chocolates, de quesos duros, de embutidos, del alcohol, el exceso de café, del mate. Es decir, hay una cantidad de cosas que el migrañoso debería saber. Segundo, es muy importante que el migrañoso sepa que debe comer cada 4 o 5 horas. Es decir, los ayunos prolongados para el migrañoso es tremendo. Luego la hidratación, luego el ejercicio aeróbico, luego las horas de sueño, no dormir ni mucho ni poco. Esa siesta de los domingos de 3 horas después de los fideos son mortales para los migrañosos. Y después de eso tenemos que ver en qué contexto está el paciente, si el paciente tiene otra entidad como depresión, como angustia, como trastornos del sueño, como hipertensión, como lo que sea, para poder pensar en un esquema terapéutico farmacológico, si es que se necesita, porque tal vez no se necesita. Y si se necesita, hay varios tipos de pastillas, de medicamentos que se pueden utilizar, acorde, son recetas, son indicaciones artesanales para cada paciente. Entonces tenemos que ver al paciente y ver qué tipo de pastillita le puede llegar a servir. Y por el otro lado también es interesante decir que hay un tratamiento de hace unos años muy bueno, yo por lo menos lo hago mucho, que es el Botox. El Botox para migraña crónica, para la migraña muy frecuente, suele también ser bastante interesante. ¿Y cómo es este tratamiento con Botox? El tratamiento con Botox primero tiene que tener una indicación específica, que es la migraña crónica, tiene que ser evaluado por un especialista en migraña, en cefaleas. Y después, es el mismo Botox que se utiliza para estética, mediante una dilución especial y concentraciones especiales se inyecta en el cuero cabelludo y en la frente, muy superficial, con puntitos muy chiquititos, se inyecta una cantidad específica bajo un protocolo internacional, un protocolo que está avalado por la FDA y el ANMAT acá en Argentina,
y son tratamientos que se hacen cada 3 meses y son muy buenos porque la verdad es que un 60-70% de la gente con migraña crónica mejora. Nosotros lo estamos haciendo muchísimo. Ajá, bien. Y doctor, por supuesto por supuesto a esto hay que agregarle, además de lo farmacológico, todo lo que dije anteriormente y ver si el paciente necesita kinesioterapia, ver si el paciente necesita psicología, ver si el paciente necesita, digamos, un apoyo de otro índole. El tratamiento del dolor, y sobre todo el dolor crónico, requiere un control, un acompañamiento del paciente en forma continua, en forma constante, hay que tener paciencia, hay que ayudar a la gente, hay que escucharla porque la gente sufre mucho por el dolor. Sí, y pensaba, aparte de la persona que padece lo que es el dolor de cabeza por la migraña, quien tiene, aparte de eso, el hecho de ver, por ejemplo, estas luces o tener alguna parálisis corporal producida por la migraña, ¿hay también algún otro tipo de consejo como para por ahí evitar que aparezcan estas luces y simplemente sea una migraña con dolor? Sí, primero que es verdad lo que decís, la gente se asusta tremendamente porque cree que está sufriendo un accidente cerebrovascular y no es así. Hay gente que le complica la vida desde el punto de vista laboral. Por ejemplo, yo tenía un paciente piloto que cada rato le agarraba, dejaba de ver la mitad, un piloto de avión. O un paciente que maneja, por ejemplo, en la ruta un ómnibus de pasajeros. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es decirle, primero, es muy importante estudiarse y consultar a un médico y no creer que esto que es banal. Segundo, es muy importante en ese momento no asustarse si uno ya sabe de qué se trata y que sepa, el paciente debe conocer que esto seguramente en 15-20 minutos va a pasar, que no pasa nada, que no está ocurriendo nada grave, que tiene que quedarse tranquilo, por supuesto detener la actividad que está haciendo, y que después va a venir un dolor de cabeza y tiene que tener preparado un arsenal terapéutico para saber cómo manejarse y no complicarse la vida. Bien. Las recomendaciones cuando ocurre así, por ejemplo, la aparición de una migraña con aura y se ven, por ejemplo, los efectos visuales, muchos dicen que es ponerse en un lugar a oscuras, estar tranquilo. Claro, lo importante es puntualmente no asustarse, que la ansiedad es la que lleva a empeorar todo. Segundo, sabiendo que esto va a mejorar rápidamente y que va a venir un dolor de cabeza, poder parar la actividad que uno está haciendo y recostarse, alejarse, ponerse, por ejemplo, quien va manejando en la ruta, yo diría que paren en algún lugar y que se queden tranquilos. Y segundo, tomar la medicación que el médico le haya aconsejado y saber que esto va a ir pasando, que no se preocupe, que después podrá venir un dolor de cabeza intenso y que se manejará con otro tipo de medicación. Pero concretamente es no asustarse, parar la actividad y esperar a que la aura vaya desapareciendo.